Hola amigos, soy Carla Castillo y bienvenidos a este programa de plataforma de TVX. Hemos llegado increíblemente al último día del año y quiero dedicar este programa realmente a agradecer, a reflexionar sobre lo complicado, lo retador que ha sido este año. Pero antes de dar paso al contenido del programa, quiero agradecerles primero por sintonizarme, por ser parte de este proyecto, un proyecto personal que comencé hace 4 semanas, que estoy en estos programas los días jueves por medio de plataforma. Muchísimas gracias de verdad por tomarse ese tiempo para sintonizarme, por tomarse el tiempo de comentar, de argumentar, de opinar. Muchas gracias. He estado muy pendiente de los comentarios que han estado poniendo en la página de YouTube. Los invito a que podamos continuar con esta dinámica. Creo que es un proceso de crecimiento mutuo, donde esta servidora les deja una reflexión, pero ustedes la escuchan, reflexionan, escuchan otros puntos de vista probablemente, y en base a eso toman una postura. Creo que ha sido un espacio de crecimiento, al menos para mí, muy gratificante. Me alegra mucho cuando veo los comentarios y me retan, me preguntan, me dicen que debería de abordar otro tipo de puntos de vista, otros temas, etc. Creo que realmente me parece que es una audiencia muy especial, una audiencia que realmente quiere ver contenido, y eso es extremadamente importante y necesario en esos días. Entonces, muchísimas gracias por ser parte de este proceso en el que vamos construyendo juntos. Hagamos este proceso de ambos, tanto de ustedes que me escuchan y me ven por allá, como mío. Hagamos un proceso colaborativo donde ustedes me comentan incluso hasta qué temas les gustaría que pueda abordar en estos segmentos, y muchísimas gracias por ser parte de esto. Ahora, hemos llegado al último día del año, 31 de diciembre. Creo que este año lo sentimos extremadamente largo o quizás corto desde que nos fuimos a cuarentena, y muy retador. Y este programa quiero dedicarlo, más que hacer un análisis de política, de tantos temas que acontecen en la vida nacional, que son interminables y que siempre van a estar ahí, que son muy importantes, que estemos siempre pendientes de lo que está pasando. Pero este día quiero dedicar este tema a nosotros. Quiero dedicar este programa a un poco de qué lecciones nos ha dejado el 2020. Y para esto he hecho un punteo de lecciones que a mi parecer son relevantes, que podamos resaltar desde un punto de vista más de crecimiento personal, desarrollo desde qué temas fueron los que en toda esta pandemia, un año caótico, un año que quizás se llevó seres queridos para nosotros, que nos ha prohibido, incluso quizás algunos colegas, compañeros de la diáspora que nos escuchan en Estados Unidos, no han podido viajar por restricciones migratorias o porque están tomando las precauciones de no poder exponerse tanto al virus. Entonces, ha sido un año que ha modificado nuestro estilo de vida. Cuando en algún momento, cuando hablábamos de la nueva normalidad, nos preguntábamos qué va a ser la nueva normalidad. Y la vimos, llegó, quizás no era tan distinta como nos la planeábamos, pero básicamente estas medidas de precaución han llegado para quedarse hasta el mediano plazo, al menos hasta que tengamos acceso a una vacuna y sea una vacuna más masiva en nuestro país. Entonces, este programa quiero dedicarlo a eso. ¿Qué aprendimos en el 2020? ¿Cuáles deberían de ser estas lecciones que un año tan retador en medio de una pandemia, ya con crisis económicas familiares en nuestros países, crisis que desencadenaban, que de repente cerraban fronteras, y esto acarreaba otra serie de problemas para cada uno? Fue un año con muchísimos retos, y es un buen día, ahora el último día del año, para reflexionar sobre esto. Déjenme también en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Cuáles creen que fueron, qué aprendimos nosotros? ¿Cuáles fueron las lecciones que nos deberíamos de llevar? Es un excelente momento para que reflexionemos sobre esto. A veces vamos en la vida corriendo, con justa razón, porque así es como nos lo exige al final todo este sistema en el que estamos.
pero también es importante que nos tomemos un tiempito para nosotros y pensemos, ¿qué lección aprendí? ¿Cómo voy a crecer? ¿Qué quiero mejorar para el próximo año? ¿Con qué me quiero quedar de este año? Y verlo siempre hacia un punto de vista positivo. Ha sido un año difícil y creo que la primera lección que quisiera dejarles es, y de hecho esa fue la primera lección que lo apunté, he hecho una pequeña lista en mi agenda, es decir que somos fuertes. Y creo que debemos estar muy orgullosos de nosotros mismos, muy orgullosos de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Somos fuertes. Y a veces no reflexionamos mucho en esto. Vivimos como en un mundo donde a veces el tema de la persona como tal se deja relegado. Vivimos en un mundo de mucha productividad, donde nos exigimos dar resultados y a veces ni siquiera son resultados nuestros, sino son resultados sobre esta productividad en este sistema donde pues tenemos que trabajar, que entonces terminamos olvidándonos nosotros como seres humanos. Y es importante esto, y este mensaje creo que era lo principal que quería decirles, es somos fuertes y sentámonos orgullosos de lo que hemos logrado este año. Probablemente muchos digan, pero es que yo ni logré los objetivos que tenía. Al final quizás tenía algún proyecto, algún emprendimiento que hacer, tenía quizás algún viajecito de algún negocio o tenía algún proyecto en la universidad o con mi familia, algo personal que era importante y que vino la cuarentena y nos obligó a parar. Y probablemente eso puede dejar un sentimiento de frustración, pero estamos sobreviviendo una pandemia y creo que eso es el mayor logro que podemos tener. Hemos sobrevivido una pandemia y lo hemos hecho bastante bien. Quizás no perfecto, pero lo hemos hecho muy bien. Y seamos conscientes de lo complicado que ha sido todo esto en cuanto a salud mental, en cuanto a salud física, de que ya nos requirió encerrarnos, que ya ni siquiera podíamos salir a caminar como lo hacíamos antes probablemente. Ha sido muy retador y tenemos que ser justos con nosotros y sentirnos orgullosos de esto. Que esos proyectos que tuvieron que parar, esos objetivos, esas frustraciones que quizás nos han quedado, no es que las cosas se terminan acá. Estamos con vida, la pandemia no ha parado, hay que continuar cuidándonos, etc. Pero se viene un año donde vamos a continuar los primeros meses siempre en las mismas, pero siempre hay que ir viendo hacia las nuevas oportunidades. Entonces ese es el primer mensaje. Siéntanse orgullosos de cada uno de ustedes. Si me están escuchando, pues abrácense y díganse, soy fuerte, lo hice hasta acá, estoy con vida. Quizás lastimosamente hay familiares que ya no van a estar con nosotros, pero hasta esos familiares se pudieran sentir muy orgullosos de cada uno de nosotros. Esa era la primera lección. A veces somos muy duros con nosotros mismos y nos dejamos a nosotros en segundo plano, pero es importante comenzar a ponernos en el primer plano. Y esa es la segunda lección que quería decirles, comenzar a ponernos a nosotros y a nuestra familia en un primer plano. Vivimos en un mundo así muy ajetreado donde a veces medimos nuestra felicidad en términos en cuánto producimos económicamente, por ejemplo, en nuestro salario, en cuánto queremos acumular económicamente. Y crisis como estas nos demuestran que al final de todo somos nosotros con nuestra familia y nuestra salud. Pongámonos a nosotros en primer plano, invirtamos en nuestra salud mental. Como a veces vemos este término de salud mental tan lejos, pero cosas tan básicas como la recreación, por ejemplo. Ir a un parque conscientemente de decir, yo quiero cuidar mi salud mental y esa semana ha sido una semana complicada, voy a ir a caminar aunque sea 15 minutos para distraerme, pero lo voy a hacer por mí y también por nuestra familia. Ha sido un año difícil donde hemos visto que al final de cuentas, cuando nos tocó encerrarnos, estábamos en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestra familia ahí, que quizás no teníamos las mejores relaciones. Lastimosamente han tenido que haber personas que han tenido que vivir con sus mismos abusadores. En el caso incluso de niñas, salieron estadísticas donde hubo muchísimos abusos sexuales de niñas, donde la familia no era un núcleo protector. Y tenemos que comenzar a
cambiar este chip de que la familia sea lo último porque todo tiene que ir primero. Claro, tenemos que sobrevivir, pero también parte de resistir todo esto es decir, mi familia, nuestro bienestar va primero. Y que quizás el trabajo nunca se va a acabar, jamás se va a acabar, vamos a morir y vamos a seguir trabajando. Entonces también a veces hay que ponerle una pausa, casi que a veces hasta contra nuestra propia voluntad y decir, es tiempo de ponerme a mí y poner a mi familia en el primer plano. Entonces esa será una segunda lección en esta noche del último día del año. Ahora, la tercera lección que quería traer es, nos necesitamos los unos a otros. Y en esto viene de la mano otra reflexión. Bueno, creo que me quedo con esta en ese momento, nos necesitamos los unos a otros. Esta pandemia nos demostró cómo cuidarnos a nosotros. Era un virus, la naturaleza de este virus era que si se contagiaba uno en tu casa, se iban a contagiar los demás. Se podían contagiar los demás si no te cuidabas. O incluso cuidándote se te salía de las manos. Y también se podría llegar a la comunidad, al trabajo, etc. Lo cual implicaba decirnos lo que yo haga o no haga va a impactar en mi familia, va a impactar en mis compañeros de trabajo, va a impactar en mis amigos. Nos necesitamos los unos a otros. Creo que estas pandemias nos ponen de rodilla para decir, tenemos que sacar el lado más humano de cada uno de nosotros y comenzar a ser empáticos unos a los otros. Y ponernos en la situación del otro también, que esa es la otra lección, necesitamos empatía. ¿Por qué? Y se me viene a la mente, por ejemplo, cuando comenzamos a irnos a pandemia, esa es otra lección que les quería decir, necesitamos empatía. Cuando se vino esto del encierro y dijeron vámonos a trabajar desde casa y veíamos que habían familias que vimos los videos en El Salvador, por ejemplo, de trabajadoras informales que salían desesperadas diciendo yo no puedo trabajar desde mi casa y a veces se iban a vender e incluso fueron tan drásticas las medidas acá que hubo un caso, por ejemplo, que a un señor que salió a alimentar a sus vacas, las mismas autoridades lo golpearon y lo mandaron a cuarentena y había gente que sin saber la situación de cada uno juzgaba. ¿Por qué? Porque quizás para unos era fácil esto de decir yo voy a trabajar desde mi casa, yo no puedo salir porque tengo un plato que comer, tengo cómo mantener a mi familia durante las próximas 2 semanas que vamos a estar encerrados y no voy a trabajar, pero no todos estábamos en la misma situación. Había quienes, y hay muchísimas familias en nuestro país que viven del día a día, que salen en la mañana a vender y el dólar que venden o los $2, $3 que venden, esa es la cena de la noche. ¿Qué pasaba cuando nos mandaban a todos a encerrarnos? Y no quiero necesariamente en ese momento, no es este el momento para juzgar estas medidas, sino para decir cómo nosotros reaccionábamos ante esto. Que de repente decíamos, a veces hasta los mismos políticos salían y criticaban cuando hubo un video, por ejemplo, de un mercado donde salían los vendedores con sus mascarillas y estaban vendiendo. Y los criticaban y decían que era gente irresponsable que no se cuidaba. Pero es muy fácil criticar desde nuestra posición de privilegio cuando tenemos tal vez un poquito más de solvencia económica, cuando no tenemos absolutamente nada en la bolsa y realmente salir a vender un día podía hacer que yo le llevara comida a mis hijos. Entonces, yo creo que esto demostró que hubo quienes demostraron empatía, solidaridad, pero también nos demostró que también es un valor que necesitamos cultivar y que es parte de comenzar a vernos como una sociedad que vamos todos para adelante trabajando juntos, nos necesitamos los unos a otros, tenemos que cuidarnos los unos a otros y hacerlo desde la empatía, no juzgar desde nuestro privilegio, sino tratar de entender por qué el otro está haciendo eso. Esa es la siguiente lección que les traía. Lo otro era valorar como se hizo famosa esta palabra, los trabajos esenciales. ¿Qué pasó al final? Nos tocaba encerrarnos y quienes estuvieron de frente, primero el personal médico, que hay que agradecerle muchísimo al personal médico que sigue de frente con la pandemia,
pero también a otros trabajadores que eran, por ejemplo, los que seguían produciendo comida, los que estaban en los supermercados, en los bancos, todos estos trabajos que, bueno, se les comenzaba a decir como los trabajadores esenciales, que son realmente importantísimos y que a veces, en este contexto, en este mundo en el que vivimos, se les tiende hasta ver de menos. Pero vimos acá la extrema necesidad de cada uno de estos trabajos, lo esenciales y elementales que son, no solamente para la economía, sino para la sociedad como un todo. Que si de repente los agricultores no podían continuar cultivando, no podían salir a vender a los mercados, no podían ir a, o una persona que trabaja como cajero en un supermercado no estaba ahí, nos quedábamos sin alimentos, nos quedábamos sin acceso a servicios esenciales. Y pensar que todo esto es cada uno un ser humano extremadamente importante y que hay que comenzar a ver cómo revalorizamos estos trabajos, cómo revalorizamos estas ocupaciones, estas profesiones que a veces las dejamos de último plano en nuestra sociedad y en esos momentos de crisis nos damos cuenta que ellos eran los que estaban sacando el pecho por nosotros. Y es necesario también desde una perspectiva de política pública ver cómo podemos hacer por darle valor a estas profesiones, cómo le damos más protección social, que a veces son personas que ganan el salario mínimo o a veces menos del salario mínimo y no tienen absolutamente ninguna protección, no se les respetan sus derechos laborales, están dejados a la deriva, pero son realmente importantes para la sociedad, son realmente importantes como seres humanos y en estos momentos críticos son ellos los que están ahí trabajando con nosotros y por nosotros. Entonces también es necesario que comencemos a visualizar cómo podemos comenzar a valorizar estos trabajos esenciales. La otra reflexión, más desde una perspectiva de política pública, es el valor de lo público. ¿Por qué? Cuando el mundo se comenzó a paralizar y veíamos que teníamos que comenzar a cerrar fronteras, que el sistema de salud iba a comenzar a colapsarse, nos dimos cuenta el valor de lo público. Con lo público me refiero a la administración estatal como tal, el Estado, el gobierno, nuestro sistema de salud, nuestro sistema de seguridad social, por ejemplo, que de repente si lo teníamos tan débil, la respuesta iba a ser débil. Y que durante años no hemos invertido en nuestro sistema de salud como debería y de repente teníamos hospitales que no tenían las condiciones para recibir a los pacientes porque lo habíamos dejado en último plano. A veces queremos abogar mucho por lo privado, pero vemos en estas crisis que lo que responde es lo público. Es incluso el Estado como tal, los gobiernos quienes decían vamos a cerrar fronteras, vamos a dar canasta, vamos a implementar esta otra medida. Eran las instituciones públicas como tal las que salieron en colectivo a tratar de reorganizar lo que estaba pasando para de alguna manera contener la crisis, o quizás no lo contuvieron de la mejor manera, pero fueron esas instituciones las que salieron. ¿Qué pasa cuando esas instituciones no son fuertes? Cuando hay corrupción, cuando no hay suficiente capacidad técnica. La respuesta es malísima. Y lo vimos en esta pandemia. Habían gobiernos que los ciudadanos era como, tal vez nuestro presidente no está haciendo nada, por ejemplo, habían otros gobiernos que respondían más proactivamente porque necesitamos invertir en lo público, en capacidad, en tener funcionarios públicos al nivel de administrar los recursos, administrar todo este aparataje estatal. Entonces, porque en estas crisis y en el día a día vemos cómo es lo público, lo que sale, todas estas instituciones las que reorganizan, las que dan una respuesta ante la crisis. Entonces creo que eso es algo extremadamente importante que nos deja este año de cómo tenemos que comenzar a invertir en la calidad de nuestras instituciones, en un sistema de salud público que responda no solamente en crisis, sino en el día a día, donde haya ciudadanos que tengan acceso a un sistema de salud digno, un sistema de seguridad social, por ejemplo,
que responda también cuando vienen estas crisis. Entonces, esas eran algunas de las lecciones que tenía para este día. Nuevamente me quedé corta de tiempo. Creo que en esta noche tan bonita hay demasiadas cosas hermosas por las que tenemos que reflexionar. Recordemos siempre, somos fuertes, nos necesitamos los unos a los otros, cuidémonos los unos a los otros, seamos empáticos, no juzguemos desde el privilegio, sino opinemos, compartamos, participemos desde la empatía y recordemos siempre el valor de lo público, porque son las instituciones al final, lo colectivo, lo que sale y lo que comienza a reorganizar y a trabajar por nosotros. Muchísimas gracias por sintonizarme en esta noche. Tengan un feliz año nuevo. Nos vemos el próximo año 2021 y espero que sea un año de muchísimas bendiciones, muchas buenas sorpresas para todos. Sigamos cuidándonos y nos vemos en unos días.